Yo, junto con algunos amigos, vimos unas criaturas que, hasta el día de hoy, no sabemos qué eran. Actualmente tengo 20 años, pero esto ocurrió cuando tenía 14, en un pueblo del estado de Campeche. En ese tiempo, yo era parte de una iglesia, y los jóvenes del grupo acostumbraban a hacer un retiro cada año. Ese año se organizó en una playa, no muy lejos del pueblo. Algo que vale la pena mencionar es que estaba cerca de un corral abandonado, y la gente solía tirar basura ahí. Yo fui con varios amigos, y habíamos quedado en compartir una tienda de campaña que yo iba a llevar. El primer día fue completamente normal, sin nada extraño. El segundo día también iba bien, hasta que nos dijeron que los varones teníamos que ir a buscar leña para la segunda fogata. Así que salimos un grupo de 10 muchachos, incluyéndome. Fuimos al corral, porque ahí había muchos árboles. Pasamos por debajo del alambre y empezamos a recolectar ramas, pero muchos de nosotros comenzamos a sentir algo raro, como si algo o alguien nos estuviera observando. Y entre más nos adentrábamos, más fuerte se hacía esa sensación. Luego empezamos a notar un olor terrible. Al principio pensamos que era por la basura, pero ya la habíamos dejado atrás. Llegamos a un lugar donde la basura formaba un círculo en el suelo, y también había desechos colgados en las ramas de los árboles, como si estuvieran puestos a propósito. Fue en ese momento que desde los matorrales salieron 3 criaturas, y lo que vimos no lo he podido olvidar. Eran del tamaño de un niño pequeño. Su piel era oscura, tenían cuerpo humanoide, pero en la cabeza llevaban cuernos curvos, uno a cada lado. Sus caras estaban cubiertas con una tela vieja, con solo 2 agujeros para los ojos. Usaban taparrabos, y sus ojos no los pude distinguir bien. Recuerdo que uno de los compañeros, el más creyente, comenzó a orar en voz alta, y esas cosas se molestaron. Empezaron a hacer un ruido muy raro. No sé cómo describirlo. Era como si un mudo intentara hablar. Un sonido muy inquietante. Nos dio tanto miedo que salimos corriendo. Y esas cosas comenzaron a perseguirnos. Pero, por suerte, llegó un punto en el que dejaron de seguirnos. Regresamos con los demás y les contamos lo que había pasado a los hermanos mayores de la iglesia. Ellos nos pidieron que oráramos todos juntos. Después de la oración, llamé a mi mamá para que me recogiera. No quería pasar otra noche ahí. Hasta hoy, no sé qué eran esas criaturas. Por lo que supe, el retiro siguió con normalidad. El último día, uno de los hermanos acompañó a los jóvenes que se habían quedado, al mismo lugar. Desde los matorrales, vieron sombras negras corriendo. No las vieron con tanto detalle como nosotros, pero aún así, se llevaron un buen susto. Si alguien sabe o tiene una idea de qué pudieron haber sido esas cosas, por favor díganmelo. Nunca en mi vida había visto algo así. Hace un tiempo decidí hacer una caminata larga por un bosque que conocía bien. No era una zona turística, ni especialmente peligrosa, simplemente un lugar apartado, con un sendero de tierra que se extendía varios kilómetros entre árboles altos, musgo y raíces que se enredaban por el suelo como si quisieran hacerte tropezar. Siempre he disfrutado caminar solo. Me ayuda a pensar. A veces, incluso me llevo un cuaderno y escribo sentado entre los árboles, sin prisa. Ese día, sin embargo, no lo hice. Solo quería caminar, respirar aire limpio y estar solo por unas horas. Salí temprano, como a las 7 de la mañana. El cielo estaba nublado, pero no llovía. Todo estaba en calma. La tierra húmeda bajo mis pies, el canto lejano de algunos pájaros, el crujir de las hojas secas. Había algo muy agradable en el hecho de que no hubiera nadie más. Me gustaba ese tipo de silencio. Pero al cabo de una hora, todo empezó a sentirse diferente. No sabría decir exactamente en qué momento ocurrió. No hubo un sonido claro, ni algo que viera. Solo esa sensación.
como si algo hubiera cambiado en el aire, como si el bosque, de pronto, se volviera más observador. Me detuve. Escuché con atención. Nada fuera de lo normal. Seguí caminando, y fue entonces cuando noté los pasos. No eran los míos, eran otros, muy suaves, apenas audibles, pero ahí estaban. Cuando yo me detenía, se detenían. Cuando aceleraba, también. Al principio pensé que tal vez era un animal. Hay ciervos en la zona, y uno se acostumbra a escuchar ruidos extraños. Pero esto era diferente. Los pasos eran humanos. Me giré varias veces. Miré entre los árboles. No vi a nadie. Me obligué a pensar que era mi imaginación, que tal vez el eco me estaba engañando. Pero después, cuando llegué a una curva del sendero, lo vi. Un hombre, parado al borde del camino, en la sombra de un árbol. No estaba caminando, solo estaba ahí, de pie, sin moverse. Llevaba ropa oscura, sucia por el polvo o la tierra. No parecía un excursionista. No tenía mochila, ni cantimplora, ni nada. Solo ropa común. Su postura era rara. Tenía los brazos completamente sueltos a los costados y la cabeza ligeramente inclinada. No hacía nada. Solo me observaba. Yo me detuve también. Nos miramos unos segundos. Él no dijo una palabra. Y entonces, sin provocarlo, una sensación muy clara me recorrió el cuerpo. Ese hombre me estaba siguiendo. No sé por qué lo supe. Solo lo sentí. Era una certeza tan fuerte que no necesitaba ninguna prueba más. Hice como que no me molestaba, como si fuera normal encontrarse con alguien en mitad del bosque. Le hice un leve gesto con la cabeza, sin decir nada, y seguí caminando. Pero ya no estaba tranquilo. Todo en mí estaba alerta. Avancé más rápido, saliéndome ligeramente del sendero para tomar una bifurcación secundaria, esperando perderlo. Me detuve varias veces a mirar hacia atrás. Nada, solo árboles. Empecé a pensar que tal vez se había quedado atrás, que tal vez solo estaba parado ahí, por estar. Gente rara hay en todas partes. Pero 15 minutos después, lo vi otra vez. No detrás de mí, delante. Estaba ahora más adelante, en el costado derecho del camino, entre unos arbustos. No sé cómo llegó ahí tan rápido. No escuché pasos, no lo vi avanzar. Solo apareció, como si me hubiera rodeado sin que me diera cuenta. Esta vez me miraba con más intensidad. No se escondía, no se movía. Solo estaba, esperándome. Ahí fue cuando mi cuerpo reaccionó solo. Sentí una descarga de miedo, no del tipo que se siente viendo una película, sino del real, del que te seca la garganta y hace que tu respiración cambie. No sabía qué hacer. Gritar no tenía sentido. Estábamos demasiado lejos de cualquier camino principal. No había nadie más. No quería correr, porque algo me decía que eso lo empeoraría. Así que tomé un desvío a la izquierda, por una ruta poco usada que conocía vagamente. No había señalización. Solo recordaba que esa parte del bosque bajaba hacia una zona más abierta. Caminé rápido, muy rápido. Ya no era una caminata, era una huida disimulada. Después de varios minutos, llegué a un claro con algunos troncos caídos. Me senté un momento a recuperar el aliento, mirando hacia todos lados, con los oídos atentos a cualquier crujido, cualquier rama rota. Pasaron 5 minutos, 10, y entonces lo vi de nuevo. A lo lejos, entre los árboles, estaba él, de pie, sin moverse, observándome. No sé cuánto tiempo pasó mientras lo miraba, pero eventualmente él dio un paso hacia mí, solo uno, y eso fue suficiente. Me levanté y esta vez sí corrí. No pensé, no miré atrás, solo corrí, durante quién sabe cuánto tiempo, hasta que encontré el sendero principal y eventualmente la pequeña entrada de grava por donde había llegado al bosque esa mañana. No sé quién era ese hombre, no sé qué quería, pero su forma de observarme, de aparecer, de moverse sin hacer ruido, fue más que suficiente para que nunca más vuelva a caminar solo por ese lugar. Viví algo que,
casi siempre que lo cuento, no me creen. Tenía alrededor de 14 o 15 años. Estaba con mi hermano y un primo que vino de visita. Esa noche nos quedamos despiertos hasta pasada la medianoche. Nos pusimos a jugar y en algún momento mi primo dijo que quería intentar juegos de invocación, tipo Bloody Mary. Le dijimos que no, ya que no creíamos en esas cosas. Al rato salí al baño. Para llegar tenía que pasar por la cocina, que está lejos de mi cuarto, donde estábamos. Al pasar, miré hacia una habitación oscura, la de una de mis tías, y noté que había una muñeca sentada en la cama. Cuando regresé, ya no estaba en el mismo lugar. Tal vez fue por el miedo o por mi imaginación, pero vi que se movió. Sentí un miedo muy fuerte y corrí hacia el cuarto para contarle a mi hermano y a mi primo. No me creyeron, pero los convencí de ir a ver. Entramos a la habitación donde estaba la muñeca y encendimos la luz. Después de unos momentos, ¡pum!, la luz se apagó de repente. Intenté buscarle una explicación lógica. Todos en mi casa estaban dormidos a esa hora, solo nosotros seguíamos despiertos. No se fue la luz en toda la casa, solo en ese cuarto. Nos quedamos con ese miedo. Tuve que volver al baño, esta vez con más temor. Y ahí estaba la muñeca, sentada en el baño, mirándome. Juro que movió la cabeza y el brazo. No pude dormir. Salí corriendo a mi cuarto y volvimos a ir todos juntos, pero esta vez con mucho más miedo. Mi hermano asegura haber visto una cara parecida a la de un duende en la oscuridad. Lo que pasó después me confirmó que no era una broma de mi primo ni de mi hermano. Volví a ir al baño, con un miedo que no puedo describir. Cuando terminé y volteé hacia atrás, la vi ahí, sentada, mirándome. Y antes no estaba. Pensé que quizás la habían puesto ahí, pero tenía la puerta abierta, y no escuché nada. No había forma. Ahí estaba. Solo pensé, no te muevas, no te muevas. Me fui a mi cuarto sin quitarle la vista, y entonces movió la cabeza en mi dirección. Ese fue el límite. Me encerré en mi cuarto y no salí hasta la mañana siguiente. Le conté todo a mi mamá, pero no me creyó.